Serio, gloria sea al Señor. Muchos fueron las personas que se burlaron diciendo, ¿y este qué se cree? Dijeron muchos irónicamente, ahora que Dios lo ha llamado a ser pastor o a pastorear. Un supuesto hermanito que se congregó con nosotros en la asamblea comenzó a trabajar a escondidas de los hermanos y también a escondidas o a las espaldas mías, gloria sea al Señor. Haciendo un trabajo sucio, corriendo a ciertas personas de la asamblea, mal informando a mi persona y hablando mal de mí. Él decía que yo no podía ser pastor, pues porque para él yo estaba en pecado. Y bueno, y quién sabe qué otras cosas más, ¿verdad? En otra ocasión dijo que estaba orando a Dios para que Él me castigara y que cayera fuego del cielo y me consumiera, imagínense. Y me lo dijo, gloria sea al Señor. Y bueno, y siempre estaba él haciendo oraciones en contra mía, contra de mi persona y de la congregación. Pero después de ver todo lo que él estaba haciendo y cómo pues yo no quería tampoco cometer el error que han cometido muchas personas o que han hecho varios pastores. Cuando un pastor ve estas circunstancias, estas situaciones dentro de la iglesia, estas anomalías, el pastor actúa y dice, mira, ¿sabes qué? Te expulso de la iglesia. Hay unos que hacen así, ahí está la puerta, no lo quiero volver a ver. O si no, simplemente le prohíben la entrada a la persona. Y bueno, entonces yo viendo este asunto, dije yo no quiero cometer lo mismo que otros pastores, hacer lo mismo, que pues algunos hasta corren a la gente de gratis, ¿verdad? Y la gente no sabe ni por qué. Pero entonces dije yo, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Y me recuerdo bien que nos pusimos a orar, pidiéndole al Señor y pidiéndole guianza al Señor, pidiéndole orientación al Señor. ¿Cómo íbamos a tratar esta situación? Pues era una situación difícil de manejar, una situación no fácil, no sencilla, pues porque a veces uno no quiere tampoco hacer lo mismo que las demás personas, porque uno dice, bueno, entonces hay que tratar la forma y la manera de arreglar esta situación. Y pidiéndole al Señor sabiduría, guianza. Pero fíjese que Dios le da a usted sabiduría y le da guianza cuando es algo que usted debe de arreglar, pero cuando ya es algo que va en contra de Dios, entonces ya el Señor actúa de una forma diferente. Me recuerdo bien de que pues Dios habló a mi madre dándole una palabra, por cierto, en la cual pusimos en práctica y pudimos ver cómo se hallaron estas personas desarmados, él y su mujer también, que obviamente era una cómplice, y pues no tuvieron de otras que decirnos que se iban, es decir, que nada o nadie los corriera. Nosotros yo ni siquiera les dije, mire, ¿sabe qué? Ustedes están haciendo esto y lo otro. Sí, les dije, miren, ustedes no están trabajando para el Señor, pero ¿cuál es el propósito de ustedes de estar acá? Y todo eso, ellos se sintieron desarmados, comenzaron a temblar así, de la nada, y pudimos ver que ellos rápidamente se levantaron, nos largamos de aquí, nos vamos, nadie los estaba corriendo. Y entonces, qué victoria tan grande para mi vida al ver que a veces Dios no necesita un gran ejército, no necesita ni siquiera un gran mensaje, simplemente una sencilla palabrita o dos cosas. Que una sola palabra que Dios le dé a usted, mi querido hermano, en medio de una situación difícil, es suficiente. Eso estremece los cielos, eso conmueve todo. Pareciera que no, pero Dios hace cosas grandes. Y pues se fueron avergonzados ellos y ellos pensaron que jamás nadie los iba a descubrir sus hazañas. Y se fueron avergonzados habiendo visto que fueron descubiertos en todo lo que ellos estaban haciendo. Ellos pensaron que jamás iban a ser descubiertos, pero es necesario, gloria sea al Señor, que también cualquiera dentro de la iglesia de Cristo que esté actuando de esa forma, es necesario que la persona se arrepienta, gloria sea al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque aquellas personas que creen estar en contra de alguien, que creen que están haciendo bien en su pensamiento, en su pensar, creen que ellos están haciendo la obra de Dios,
creo que están cometiendo un grave error y se están oponiendo al Señor mismo. Porque ir en contra de la persona, de la obra de Dios, estar en contra de lo que Dios está haciendo, es un gran peligro, es un peligro bastante grande, y entonces hay que tener cuidado porque se está metiendo con aquel que puede, ¿verdad?, enviar el alma al infierno, destruir el alma en el infierno. Así de que es importante que todas aquellas personas que son de la iglesia, que son parte de la iglesia, cuando hablo de la iglesia de Cristo hablo en general, porque la iglesia de Cristo tiene muchas cosas, tiene muchos componentes. Ahora, hermanos, son muchas las personas que se oponen cuando hemos sido llamados a servir al Señor en su obra. Usted lo va a ver siempre. Se va a levantar la envidia, la calumnia, la maldad. A la esquina de la vuelta ahí va a estar. Cuando de repente Dios le da una palabra y usted sale, mira, fíjate que Dios, ya comienza la envidia. Bueno, ¿y tú qué crees que vas a poder hacerlo? Tú no lo puedes hacer. ¿Y a ti quién te llamó? ¿Estás seguro? Y comienzan a hablar, a ponerle duda en su corazón para que la persona desista. Pero cuando uno está seguro de la palabra del Señor, del llamado del Señor, gloria a Dios, y cuando usted se pone firme, usted continúa hacia adelante. Entonces, la envidia, la calumnia, la maldad se incrementan en los corazones de muchos, amén, para ir en contra de aquellos que son siervos y siervas del Señor. Lamentablemente son muchos los cristianos, mis hermanos, que se prestan a estos proyectos del diablo para destruir sin piedad a los hijos de Dios. Son personas que son instrumentos fáciles del enemigo porque no están buscando al Señor, porque no están siendo guiados por el Señor, porque tampoco están buscando simplemente a pantalla, pero no están buscando de verdad al Señor. Solamente dicen y hacen. A veces cuando usted le da el micrófono se comen el micrófono y wow, qué tremendo, pero no están buscando de Dios. Dios lo conoce, Dios lo sabe, Dios ve, y a veces le dice, qué hipócritas sos. Aleluya. Por eso que gloria sea al Señor. Los hijos de Dios deben de tener cuidado. ¿Y por qué? Porque esta clase de personas se encuentran dentro de las mismas iglesias a veces de Cristo. Y esta clase de personas necesita con urgencia arrepentir su corazón, doblegarse ante Dios antes de que sea demasiado tarde. Hay muchas personas que hacen daño dentro de las iglesias. Y como ven que no pasa nada, dicen, bueno, yo voy a seguir porque, pues, ¿verdad? No está pasando nada. Pero no saben que Dios les está dando tiempo. Les está dando tiempo porque Dios sabe que llegará el momento que no van a tener chance de arrepentirse. Va a ser de un solo. Hay personas, mis queridos hermanos, que han sido cortados de una vez. Tienen de repente un accidente, algo pasó y ya no tuvieron tiempo de decir, perdón, Señor, perdóname. Por eso que es importante, y en esta experiencia, gloria sea al Señor, quiero que usted lea conmigo Isaías 41, verso 10. Aleluya. Y vamos a leer solamente la primera parte. Isaías 41, versículo 10. Mire lo que dice allí, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Ponga atención, dice, no temas porque yo estoy contigo. Una vez más, no temas porque yo estoy contigo. Bueno, dígale ahora al que está a su lado, al que está al frente, atrás, no temas, Jehová está contigo. Dígale, no temas, Jehová está contigo. Dígaselo otra vez, no temas, Jehová está contigo. Aleluya, gloria sea el Señor. Gloria sea a Dios, díganselo, no solo se miren y se sonríen, no, díganle, no temas, Jehová está contigo, dígaselo así, gloria sea al Señor, aleluya, bendito sea Dios. Este versículo, mis queridos hermanos, sin duda es perfecto para los momentos en los cuales estamos nosotros siendo atacados, ya sea por el enemigo de nuestras almas o por aquellos que se prestan al sucio trabajo del diablo. Amén. Para destruir, porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Ahora, en este caso, cuando usted lee todo el texto o todo el pasaje, usted se dará cuenta de que algo está ocurriendo. Encontramos este capítulo que hace parte de la segunda sección, amén, del libro de Isaías.
La segunda sección en la cual encontramos donde hay ciertas partes poéticas, apocalípticas, simbólicas, etcétera, etcétera. Pero ciertas cosas que están sucediendo realmente, literal, dentro del margen del estatus de lo que está hablando el profeta Isaías. El profeta Isaías, gloria sea al Señor, trae en este caso una palabra de restauración, una esperanza, una palabra de esperanza a un pueblo que estaba pues sufriendo, gloria sea a Dios. Y esta segunda parte trata de la situación de los exiliados de Babilonia. Usted ya sabe lo que pasó. Alude a la salvación futura para el remanente que se mantuvo guardando los mandamientos del Señor. El pueblo, resumimos rápidamente, el pueblo fue exiliado por causa de ¿qué cosa? Del pecado. Dejaron la ley de Jehová. Y a partir del 9º siglo, pues usted sabe que la monarquía del reino del norte se degradó. Comenzó a degradarse grandemente. ¿Y qué sucedió en ese asunto? ¿Qué sucedió en ese aspecto? Resulta de que el pueblo estaba hundido en la apostasía generalizada, de la cual 2 profetas reformadores se levantan. Amén. Y usted los conoce muy bien, Elías y Eliseo, en el cual ellos comienzan a hacer grandes milagros. Amén. Comienzan a retar al pueblo y a hacerles entender de que hay que regresar al Dios de Jacob, al Dios todopoderoso. Amén. Pero resulta que pues ellos no quisieron hacer caso, y entonces encontramos el periodo de Asirio, ¿verdad? El periodo asirio en el cual vienen ellos y Samaria es tomada en el 722. ¿Por qué razón? Porque usted ve que primeramente Dios trae una liberación a Judá. De repente encontramos la culpa o la falla del rey, aleluya, Ezequías, y bueno, y todo ese asunto, y se complica la cosa. ¿Y qué pasa después? Por no escuchar el pueblo, la ciudad es tomada, es sitiada. Entonces, cuando eso pasaba, el pueblo que venía a invadir o que venía a ganar la batalla o que les ganaba, que los vencía, pues el pueblo que estaba allí era exiliado. Muchos fueron muertos a espada, otros fueron quemados, otros murieron de hambre. Mire, eso fue algo terrible. Entonces, el pueblo se encuentra en una situación de desespero. Y vamos a hablar en esta tarde del remanente. El remanente, usted sabe que también juntamente, aleluya, con el pueblo malvado que no quiso a regresar al Señor, que desechó la ley de Jehová, pues el pueblo fue exiliado, y dentro de ellos usted sabe la historia, ¿verdad? Usted ha leído eso, aleluya. Fueron exiliados a Babilonia. Usted encuentra a un Daniel, a un Sadrach, Mesac, Abednego, en los cuales no eran sus nombres originales, son sobrenombres babilónicos, aleluya. Y entonces, ¿qué pasa? Se encuentran en una situación así. Pero el pueblo o el remanente que es de Dios, usted sabe que estamos viviendo en esta época también, que podemos decir que hay un pueblo, hay un remanente de Dios que no se ha obligado, ni siquiera se ha hundido en la apostasía, porque hay mucha iglesia que se ha hundido en la apostasía. Ya no saben hacer diferencia entre lo correcto y lo malo. Ya no saben cuál es la doctrina sana. Ya todo lo mezclan y se encuentran confundidos. Entonces, aquí encontramos también en esta parte, aleluya, el problema. Estaban en una situación confusa. Ellos sabían que habían sido escogidos, llamados, y que Dios era el único que podía hacer justicia. Amén. Ellos estaban convencidos, el remanente, pero a pesar de todo, pues vino una confusión. Pues somos el pueblo escogido, somos el pueblo llamado, pero todo lo que estamos viendo no sabemos qué pasa, qué va a suceder, cuál es el futuro, qué nos espera, qué pasó, nos abandonó el Señor. ¿Por qué estamos acá? Estamos sirviendo a Dios. Imagínese usted que cuando cuando una nación peca, gloria sea al Señor, todo el pueblo es llevado a una catástrofe. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Por eso que usted y yo, que somos pueblo, iglesia de Cristo, debemos de tener en cuenta que
cualquier mala actitud que suceda mismo dentro de las iglesias, hay veces que no tomamos en cuenta eso. Cuando hay un pecado que hay dentro de la iglesia escondidito, ¿qué sucede? La iglesia viene en decadencia. La iglesia comienza a, como que le falta algo. Y el pueblo de Israel desde un principio, usted lo ve, ¿verdad? En la batalla con Josué, ¿qué pasó? Gloria sea al Señor. Resulta muy bien de que todo estaba bien, pero hubo alguien que se le olvidó, desobedeció, ¿y qué hizo? Guardó un manto babilónico, pero hay un manto, ¿y qué pasó? Era algo tan sencillo. Pero resulta de que el pueblo comenzó a perder, comenzaron a cobrarse vidas. Y muchas veces nosotros pensamos que no, a mí no me importa. Por eso que hay gente que no entiende que la colectividad dentro de la iglesia es muy importante para los ojos del Señor. Hay gente que tiene la iglesia como que si nada, eso no importa, yo voy cuando yo quiera. Hoy se me surge algo, pues yo con facilidad, mire, ponen la iglesia para segundo o tercer plano. O hay gente que no le da importancia a las cosas de Dios, lo toman como que si fuera eso. Pero el trabajo ahí no faltan, ahí están bien, porque saben que el jefe los va a regañar, porque saben que si 1, 2, 3 lo expulsan, o no sé, le dan ahí un aviso, o lo dejan sin sueldo. Pero pues el Señor no es así. Mire, el Señor es mucho más exigente. El Señor demanda de su pueblo, que le costó un alto precio. A veces nosotros, ¿verdad? Como que no caemos en cuenta, como que ese sacrificio, bueno, pues, gracias al Señor, por gracia soy salvo. No, Dios ha pagado un alto precio por cada uno de nosotros, y Dios está aquí esperándonos con los brazos abiertos, y nosotros a veces venimos ahí, ¿verdad? Ay, Dios mío, otra vez la iglesia, que llegue 5 o 10 minutos, no importa, más tarde, no hay problema. No, démosle importancia, porque es que no venimos por el pastor, por los hermanos, venimos por Dios. Porque su compromiso, el suyo y el mío, es con el Señor. El compromiso aquí, mis queridos hermanos, es con el Dios Todopoderoso, el que nos rescató, el que nos libertó, el que nos libró, el que, aleluya, el que rompió las cadenas que nos tenían atados y no podíamos ver, no podíamos, aleluya, movilizar hasta que Cristo vino y hizo una obra tremenda. O sea, la responsabilidad suya o el deseo suyo, el anhelo suyo, debe de ser en la iglesia. Mire, cuando usted de verdad le da una importancia grande a las cosas de Dios, usted está ahí, mire, usted siempre, hermano, ¿qué puedo hacer? Y a veces nadie le pide, usted se mete y anda, agarra la escoba y cualquier cosa anda haciendo para, mire, Dios ve eso. Dios recompensa eso. Pero aquellos, ¿verdad? Que lo haga fulano, yo, tranquilo, ya trabajé mucho, estoy cansado. A veces nosotros, hasta los pastores, damos concesión, quédese sentado, hermano, yo sé que está cansado. Aleluya. No se preocupe, hermano, ¿a qué hora vino? A las 20 minutos más tarde. No se preocupe, Dios le ama. No es así. Aleluya, debe de haber un deseo ardiente, ferviente de estar con el Señor, aunque sean 2, 3, 4. Hermano, qué alegría. Vamos a cantar al Señor. Aleluya. Si estuviéramos en aquellos países donde Dios guarde, ¿verdad? No nos podemos reunir así, con esta libertad, ni con un micrófono, porque si nos oyen allá o nos miran, el Dios guarde, allá nos cuelgan. Entonces, imagínense, todo esto es una alegría para nosotros. Pero ¿qué pasa? Sucedió que este pueblo, mis queridos hermanos, estaba en una situación difícil. Y esto era lo que pasaba con ellos. Y es lo que puede estar pasando con muchas de las personas de nosotros. A veces nosotros nos hemos ya acomodado, pues de modo, ya, ¿para qué? Quizás usted tenía aquel deseo ardiente, yo quiero servir al Señor, yo quiero que Dios me use, pero pasó el tiempo, nada sucedió, pasó la situación, no sé qué pasó, y nada, y va 1, 2, 3, 4, 5 años, usted dice, pero no pasa nada, y entonces usted viene y se acomoda. Y ya después usted dice, pues no, ya, ¿para qué? Ya estoy viejo, ya tengo edad, ya no estoy para eso, ya me salieron canas, ¿ya para qué? Ya no voy a servir al Señor. No, dejémosle a los jovencitos. Pero cuando hablamos de esos jovencitos, ¿cuáles jovencitos? Aleluya. Cuando usted va a las iglesias, usted va a ver pocos jovencitos. ¿Por qué razón? Porque las iglesias no se, aleluya, no se meran, aleluya, darle una instrucción, tomarnos en cuenta, gloria sea al Señor. La mayoría llegan, se sientan. Gloria sea al Señor por aquellas iglesias que tienen
ese privilegio de dar escuela dominical. Te sabe que cuesta caro eso, ¿verdad? Comprar esos libritos y todo ese asunto. Y la gente dice, ay, que mucho dinero, no sé qué, que no sé cuánto. Pero sabe que no se dan cuenta que se están construyendo una futura generación, futuros ministros del Señor, futuros pastores, futuros evangelistas, etcétera, etcétera. Y la gente como que, eso como que les pesa. No, yo quiero que él sea un ingeniero, yo quiero que él sea un doctor. Pero ni siquiera piensan, gloria sea al Señor, yo quiero que mi hijo, mi hija sea una sierva, un siervo del Señor. Hoy en día ya no escuchamos eso. Hoy en día lo que queremos, mijo, mira, mientras más dinero tengan, mejor es. En cierta ocasión yo hablaba con un hermano. Decía, mire hermano, fíjese que yo veo a tal persona, así yo quiero que usted me ayude a orar. Y mire que esto y que lo otro, y contándole y esto, y dice, ay, mire, y él no trabaja. Y me sacó como de las casillas, como así estoy hablando de que me ayude a orar su vida espiritual. Y uno, ¿verdad? Está en esa situación y la persona me dice, bueno, pero ¿y está trabajando? Yo creo que no. Ah, pues mire, le perdió mucho dinero allí. Wow, o sea, no estamos en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Creo que estamos muy alejados de las cosas de Dios. Las cosas de Dios ya no hayan cabida en el corazón hoy en estos tiempos, aleluya. Gloria al Señor por aquellas iglesias, aquellos países que todavía pueden tener jóvenes que se están esforzando. El problema es, mis queridos hermanos, que están aflojando mucho los tornillos, porque ahora ya no estamos viendo jóvenes bien centrados en la palabra de Dios, sino que estamos viendo jóvenes, aleluya, muy descentralizados de la palabra del Señor, demasiado liberales, demasiado alejados de la palabra de Dios. Acomodan el evangelio a como ellos quieren, gloria sea al Señor. Están viviendo un evangelio mundano, un evangelio pagano, un evangelio lleno de tanta inmundicia, de tanta inmoralidad, pero según ellos van al cielo. El problema es que, aleluya, se debe de enseñar y instruir, aleluya, para que esta persona, o estos jóvenes, estos futuros, aleluya, ministros del Señor, puedan entender de que verdaderamente la palabra de Dios no es que vamos a hacerle un camino nuevo. Hay gente que comienza a decir, esto es un camino nuevo. Dios nos está abriendo puertas nuevas, puertas por aquí, por allá. Nos está dando dimensiones distintas y gloria sea al Señor, ¿verdad? Por todas esas cosas. Pero el problema es, ¿para dónde es que vamos con ese evangelio? Ahora, este pueblo estaba desorientado, con temor. Y seguramente, gloria sea al Señor, cuando también, así como este pueblo, nosotros... Este pueblo comenzó a perder su identidad. Ya no sabemos quiénes somos ahora. Estábamos allá, pero ya no estamos allá. Ahora estamos acá, en Babilonia. Así como muchos de ustedes de aquí ya no saben si son de su país o no, porque ustedes ya perdieron todo. El teje y maneje de allá. Ya la cultura, usted no la anda con usted, aunque usted se vuelva muy patriota. Mentira. Usted no habla como ellos, no piensa como ellos, no anda como ellos. Aquellos que vienen acá, aleluya, hay padres que hacen patriotas a sus hijos cuando ni siquiera han visitado su país. Ay, yo soy de allá, Latin Power, cuando ni siquiera conocen la cultura. Y cuando lo llevan allá, ay, no me gusta esto. Esta es la cultura. Ah, no me gusta. Pues entonces no ande. Aquí hay personas que se vuelven tan patriotas que ni siquiera ellos mismos conocen el himno nacional de su país. Cántelo, ¿cómo es? Ahí empiezan, ¿verdad? No, así estaba pasando con el pueblo de Israel. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cantamos o no cantamos? ¿Cómo era el himno? No sé. Estaban en una situación difícil. Comenzaron a perder la identidad. Muchos de nosotros también. Cuando estamos en una situación difícil, cuando el enemigo viene a zarandearlo, ya usted no sabe ni quién es usted. A veces en una situación tan pequeña, a veces usted se olvida de que es cristiano. Nos olvidamos de que somos cristianos. Mire, a veces nosotros somos tan cristianos en la iglesia, gloria sea al Señor, que cuando estamos afuera y surge un pleito y hay alguien se le levanta y usted también el pecho, aquí te voy a demostrar yo, bendito sea el Señor, no me conoces. Y el otro le dice, no te metas conmigo que no sabes quién soy yo. Y usted, yo también, tú no me conoces, ven para acá, yo te voy a enseñar quién soy yo. Y saca el Bruce Lee. Aleluya. Comienza usted, sí. Se nos olvidó quiénes somos. Y usted entra a la casa todo, ¿verdad? Enojada, y ya sé quién se cree ese diablo. Ya el diablo ya te gané la batalla. Una cosita tan chiquita, ya llegaste ahí. Echando humo por todos lados. Próximo que se me pase por enfrente, ahí mismo lo culmino.
Así hay personas, gloria sea al Señor. Otros que se les olvida que son cristianos. Hay hermanitos y hermanitas que se les olvida cuando van en la calle y pasa un joven bien hermoso, una joven bonita, se les olvidó que son cristianos. Hey, hola, ¿cómo estás? Ay, dame tu número. Se les olvidó que son cristianos. Yo he visto esa clase de personas que andan con la Biblia, gloria sea al Señor, que andan ellos allí con esa Biblia, andan caminando, están allí y mire, dicen gloria a Dios y se comen el micrófono cuando usted se los da, pero se los olvida en la calle, son mujeriegos y las mujeres también. Mire, en la casa son, aleluya, en la iglesia no dicen ni una sola palabra y en la casa ni hablan tanto, pero en la calle, hola papito, vente conmigo, imagínese usted, qué cosa. Se da cuenta, se les olvida, aleluya. Pero cuando viene la prueba, mis queridos hermanos, y hoy vamos a concentrarnos un poco más, cuando viene la prueba, ayer se decía de que a Pedrito lo pidieron para que, ¿verdad?, lo zarandearan, y el otro dijo, yo voy contigo hasta la muerte, si es posible. Y mire, cuando llegó el momento, ni siquiera lo prendieron a él, él salió corriendo y agarró la espada y vamos pues, ¿se da cuenta? Él pensó, aleluya, que él iba a hacer las cosas conforme a lo que él quería. Muchos de nosotros, cuando viene o se nos enfrenta la prueba, nosotros actuamos conforme a nuestra sabiduría, conforme a nuestras fuerzas, y se nos olvida que somos hijos de Dios. Este remanente estaba en una situación precaria. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, mis queridos hermanos? Cualquiera pudiera decir, no, pues que aquí no dice eso. Cuando usted comienza a leer allí, aleluya, la respuesta que trae el profeta es una respuesta en la cual el pueblo de Israel estaba atravesando. Cuando usted comienza a leer esa respuesta o esa profecía, gloria sea al Señor, usted comienza a entender de que realmente el pueblo de Israel estaba en una situación difícil. El pueblo no sabía qué hacer. El pueblo estaba en una dimensión confusa. El pueblo estaba como ya perdimos las esperanzas. Ahora sí que ya nos llevó la pelona. Ya no sabemos qué hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, mis queridos hermanos, muchos de nosotros también estamos en esa situación. A veces cuando atravesamos estas circunstancias, miren, lo que comenzamos a hacer es a cuestionarnos. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios permite esto? Y podríamos continuar, ¿verdad?, la lista. ¿Pero por qué, Señor? Y lo primero que es del ser humano es, ¿pero por qué? Y comenzamos a indagar, a ver, ¿dónde es que está el origen de esta situación? Y comenzamos nosotros a pensar. El pueblo de Israel comenzó a perder esa identidad y comenzó a pensar, bueno, momento, vamos a dudar un poco. Porque nosotros, yo he guardado la ley de Jehová. Imagínese usted aquellos grandes justos del Señor. Aquel remanente de Dios se encuentra exiliado, que no está ni siquiera en su patria, ni en su pueblo, ni en su casa. Y de momento dado tiene que comenzar a cero junto con un montón de hijos. ¿Se imagina usted semejante situación? Que de repente el gobierno diga, bueno, todos los que son inmigrantes ahora para sus países. Y usted dice, pero oye, ¿y ahora qué hacemos? Los que van para Venezuela van a decir, Dios bendito, Señor Jehová. Comienzan a persignarse, les olvida que ya son cristianos. Comienzan a invocar a Santa Marta, a San Tadeo y qué sé yo. Y cualquiera le puede pasar eso. Que de repente le diga a usted el gobierno, lo sentimos mucho. Y usted diga, ¿y ahora qué hago? Agarremos para Estados Unidos, pero ellos no pueden entrar, porque pues van a entrar ilegales. Aleluya. Imagínense, gloria sea al Señor, todo ese gran despelote allí y usted llega allá a cero otra vez. Y más con la edad que usted tiene. ¿Y usted qué va a hacer? Usted lo que puede hacer es llorar, ¿verdad que sí? ¿Se imagina usted? Pues acérquese un poco lo que le pasó al pueblo de Israel. No crean que fue sencilla, que agarraron la maleta y vámonos, pues tranquilo ahí en camello, no. Nos llevan allá, vamos a estar mejor, no. Si no estaban también en Israel porque había tanta injusticia. Y iban para un pueblo pagano, gloria sea al Señor, que le valía un comino las leyes del Señor, imagínese usted. Y iban allá y no sabían qué hacer. Entonces comienzan a dudar, como muchos de nosotros. Frente a las circunstancias dudamos, bueno, ¿y por qué pues? ¿Y ahora qué estoy haciendo yo aquí?
¿Y en qué me metí? ¿En qué momento yo me metí en este lío? Ah, sí, decimos mucho, ¿verdad? Yo no sé por qué. ¿Quién me mandó a mí? ¿Quién me llamó a mí que yo me metiera a que yo hiciera esto, que dijera que sí o qué sé yo? ¿Cuántos de ustedes le ha pasado que usted dice así, de repente se resulta todo eso? Y usted dice, no sé en qué momento. Aleluya. Y de momento dado usted comienza a hablar y comienza a decir, bueno, yo no sé qué pasa aquí. Pero hay algo importante, gloria sea al Señor. Muchas veces somos escarnecidos y hasta pisoteados por nuestros propios hermanos de la iglesia, familiares, por el diablo, y eso ya lo sabemos. Y lloramos con gran agonía porque no sabemos qué hacer. El pueblo de Israel se sintió de la misma forma. Un nuevo país, un nuevo lugar, no conociendo bien la lengua, ¿y qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo le hacemos? Si uno, imagínese, le cuesta tanto ubicarse cuando uno viaja y que va a un país nuevo, ahora imagínese de la noche a la mañana, injustamente, que lo manden para otro lado y así, de gratis, hasta le dan el pasaje si es posible. ¿Se imagina usted semejante cosa? Ahora, había confusión y dolor porque su tierra le fue quitada. ¿A cuántos de nosotros a veces estamos en una situación difícil? ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas? Dolor, hay confusión, hay tristeza. Y usted dice, pero yo oro mucho, yo busco al Señor, el Señor me habló, caramba, ¿y qué pasó? Pues todo se volvió todo contrario a mí. Todas las cosas que yo tenía se me salieron de la mano. Usted ya no tiene el control en su mano. Ahora usted ya no sabe ni para dónde va. ¿Qué va a hacer? Y usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a hacer de mi vida? Y así comenzaron a perder la esperanza. Qué terrible. Entonces el profeta, aleluya, el Señor lo envía a darles una palabra de esperanza. Mira lo que dice en el verso 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Podemos ver que en primer lugar Dios recuerda el llamado que le hizo a este pueblo. Este remanente seguramente había dudado mucho. Y por eso que Dios tenía que recordarles nuevamente. Gloria sea al Señor. Yo te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Miren lo que le manda a decir el Señor a este remanente. Qué tremendo. Al pueblo desesperanzado. Aleluya, así como a muchos de nosotros, aleluya, cuando estamos en una situación que no sabemos qué hacer, primeramente Dios tiene que recordarnos de dónde Él nos llamó, el nombre con el cual Él nos llamó, aleluya, y eso está en primera de Pedro 2:9, aleluya, donde dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces nosotros tenemos que recordar. Dios nos tiene que recordar porque se nos olvida en una situación. Bueno, ¿yo qué vine a hacer a Canadá? ¿Yo qué vine a hacer acá? Mira mi vida, qué miserable. ¿Qué clase de vida yo estoy llevando? ¿Cuál es mi futuro? ¿Cómo yo voy a morir? ¿Verdad? Hay muchas de las personas que están en esa situación que ya están hartos de su vida. Ya no quiero vivir más así. El pueblo de Israel estaba así. El pueblo de Israel estaba en una situación de desesperanza. Ya no hallaban qué hacer. El profeta Isaías le dice, por medio del profeta Isaías, Dios les habla y le dice al pueblo, un momento, no pierdan su identidad. Yo te llamé. Yo te llamé. Yo fui el que te rescaté. Yo fui el que puse mi mirada en ti. Yo fui el que te sacó, que te rescató, que te levantó. Aleluya. Cuando nosotros vemos en nuestro caminar cristiano, aleluya, muchas veces son las pruebas, los hermanos, los ataques, y cuántas cosas no nos suceden, y a veces nosotros decimos, pero ¿por qué tanto, verdad? Tanto ataque. Pero ¿por qué perdemos la esperanza? Y a veces es necesario que el Señor nos recuerde. Y mire, y cuando Dios nos llama con el nombre que Él nos puso y le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Porque cuando nosotros estamos en una prueba se nos olvida quiénes somos.
Si somos hijos, ¿de quién a saber de quién soy yo? Yo un cristiano soy. Dios ya no me oye. He perdido las esperanzas, pero Dios está allí. Y esto es lo que le manda al Señor a decir al pueblo de Israel: yo te he escogido. Aleluya. Muchas veces nosotros se nos necesita que se nos diga. A veces nosotros decimos, bueno, yo soy cristiano, sí, bueno, acepté al Señor y tengo tantos años. Pero vivimos como que vivimos en una esfera de que a saber qué es lo que Dios tiene para mí. Y hemos perdido la esperanza. ¿Y qué será lo que Dios quiere? A saber, yo no sé, ya me resigné. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Recuérdense, mis queridos hermanos, que cuando Dios le tiene un llamado a usted, es cuando más rápido el diablo se levanta contra su vida. Es cuando más rápido va a buscar cómo apagarlo, cómo aplastarlo. Es cuando más rápido va a buscar cómo desanimarlo, cómo decirle: tú no sirves para nada, no la puedes hacer. Mira para allá, ¿qué vas a hacer con eso? No tienes los dones, no tienes los talentos. Pero y por si fuera poco, ni siquiera tienes el carisma. Gloria sea al Señor. A veces, muchas veces, nosotros tenemos que sobreponernos en la situación, las circunstancias. Pero recuerden que estas palabras son importantes, sobre todo para nosotros los cristianos. El pueblo sintió que ya no valía nada. ¿Se imagina usted un pueblo exiliado? Sin su nación, sin su lengua, sin su casa, sin nada. ¿Se imagina usted lo que hace el enemigo? Cuando lo viene a atacar es que quiere quitarle todo, pero lo primero que va a hacer vacilarlo en usted es su identidad. De momento dado usted va a sentir que, bueno, yo no sé por qué tanto conmigo contra mí, hermano. Sí, yo llegué hasta a preguntarme eso muchas veces. Y yo digo, bueno, ¿y por qué tanto yo? Y si yo bien tranquilo, yo no le hago daño a nadie, yo estoy tranquilo. Por aquí, por ahí, la gente viene, que esto y que el otro. Y yo, ¿por qué? Y si no lo conozco, está hablando mal de mí. ¿Por qué? Si yo ni siquiera le he hecho daño. Me están haciendo calumnias por aquí, por allá, reunioncita por aquí, por allá. Yo ni siquiera me estoy metiendo con ellos. Se da cuenta. La gente está buscando hacerle daño. Y usted se pregunta, ¿y yo por qué? ¿Yo qué hice? Dice usted. Aleluya. ¿Qué pasa? Sintió el pueblo que ya no valía nada, que ya no era nada. De la misma manera, muchos de nosotros nos sentimos frente a las situaciones que estamos atravesando, frente a la prueba. Ya no valemos nada. No sé, ya perdí la esperanza. Yo luché, hice aquí y allá y nada surgió. Señor, ¿verdad? Siente usted que ya no puede. Está tan difícil la prueba. Mire cómo le pasó, aleluya, cuando decían ayer a Pedro, ¿qué fue lo que pasó? No, primero es una postura tremenda. A la hora de la hora, nada que ver, todo lo contrario. Es lo que nos pasa muchas veces, es lo que nos sucede muchas veces. ¿Qué es lo que sucede? Que se nos olvida, aleluya, quiénes somos. ¿De dónde nosotros provenimos? Entonces Dios es el que nos tiene que recordar quiénes somos y de quién somos. Dios nos recuerda quiénes somos y de quién somos. Es necesario esto para no perder el hilo de nuestra identidad. Cuando Dios nos hace recobrar, mire, nuestra identidad en Él, es ahí donde la esperanza resucita. Es que Dios es tremendo, ¿verdad? El pueblo estaba casi sin esperanza. ¿Y qué pasa? Gloria sea al Señor. El pueblo estaba sin esperanza, pero Dios primeramente, antes de tratar con el corazón nuestro, tiene que resucitar esa esperanza. Un momento, vamos a situarte. Vamos primeramente a situarlo. Vamos a situar a la persona para que se dé cuenta quién es. ¿Quién es esa persona en Cristo Jesús? No, yo no soy nadie. Ya, hay unos que hasta dicen, ¿verdad? Sí, yo soy un trapo de inmundicia. Mire cómo se dice. En vez de decirse, bueno, yo soy de la nación santa, soy real sacerdocio escogido por Dios. ¿Sabe quién soy yo? Ya, porque ya ni Dios me hace caso. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros debemos de reconocer, aleluya, cuando el Señor nos habla. Entonces, esto es lo que comienza. Ay, de verdad yo soy hijo de Dios. Hay una esperanza. No todo está perdido, mi querido hermano. No todo está perdido en la circunstancia. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Aunque usted vea que ya no funciona nada, ya todo se perdió, usted sigue siendo un hijo de Dios. Y cuando usted es un hijo de Dios, usted va a tener una victoria. Aunque usted no la vea, aunque usted no sepa cómo va a ser, Dios se la va a traer. Punto. Aleluya. Eso es lo importante. Hay que entender eso. Gloria sea al Señor.
Y yo me recuerdo, mis queridos hermanos, que cuando el enemigo atacó este ministerio, gloria sea al Señor, y a la congregación por medio de este hermanito por el cual yo expuse, yo sentí también que de momento dado dije yo, bueno, de verdad, aunque yo no he sido llamado a pastorear, ¿verdad? No la hago. Tengo que ser pastor yo. Comencé a dudar, gloria sea al Señor. Y fíjense que algo muy tremendo es que el Señor me condujo esta palabra. Yo comencé a leer. Y es tremendo porque el Señor habló a mi corazón diciéndome, tú eres mi siervo y yo fui quien te escogió. Primero es centrarlo. A ver, ¿de dónde es que vienes tú? ¿Quién es el que te escoge a ti? ¿Quién es el que te pone a ti? Eso es lo primero que debemos de situarnos. Ok, gloria sea al Señor. Ya, entonces ya vamos entendiendo un poco. Ya la esperanza comienza a resurgir. Ok, hay una esperanza. Ya, Dios me llamó. Amén, gloria sea al Señor. Porque es lo que estamos viendo aquí, lo que estamos leyendo aquí. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Gloria sea al Señor. Así se sintió el pueblo. Ya no valemos nada. Pero el Señor le dice, un momento, yo te escogí. No importa dónde usted esté metido, no importa la circunstancia. Mire, usted ve Pedro, no importó lo que pasó. Muchos podrían decir, pero yo no sé, ¿cómo es que Pedro volvió a retomar el ministerio? Cualquiera lo hubiera criticado si estuviera en este tiempo moderno. Este es un apóstata, un blasfemo. Mira cómo se expresa del Señor. Gloria sea a Dios. Si usted lo viera desde este punto de vista en nuestra época moderna, que alguien diga, yo niego a Cristo, yo aquí o allá, pero que después se da cuenta, Dios mío, Señor, pecado contra ti, Dios mío, restáurame, ¿verdad? En nuestra época lo mandamos al infierno. La iglesia ya lo ve como el anticristo. Eso es lo que pudo haber pasado. Pero ¿qué pasó? Dios trae una esperanza nueva. Se le olvidó quién era Pedrito. A mí me parece que tú eres de aquello. No, olvídense, yo no soy ni como ellos. Y comenzó a maldecir. ¿Se da cuenta? Él no solo dijo, yo lo niego. No, comenzó a maldecirlo. Saber cuántas cosas malas dijo. Gloria sea al Señor. Si usted lo ve bien desde este punto de vista. El pueblo de Israel pudo haberse sentido así. ¿Cuántos de nosotros hasta a veces llegamos hasta ese punto? Aleluya, que es peligroso, gloria sea al Señor, porque cuando están en esa situación ya no saben qué hacer, se maldicen a sí mismos. Yo soy una pobretona, yo soy un don nadie, yo no sé por qué aquí comienzan a maldecirse ellos mismos. Pero mire lo que Dios dice. Yo fui el que te tomé, yo fui el que te escogí, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva. Y usted comienza a abrir los ojos y las antenitas y comienzan a pararse, ¿verdad? Y usted dice, un momento, a ver, alguien me está diciendo esto. Yo que ya no tengo esperanza, de momento dado, el Señor me está diciendo que yo tengo esperanza. Aunque yo ya no vea una solución en esta situación, yo ya tengo una esperanza, aunque sea porque soy hijo de Dios. Aleluya. Cuando yo leí esto, tocó mi corazón y comencé a ver una luz de esperanza. Dije, amén, bueno. Vamos a dejar las cosas en su curso. Es posible que a muchos de nosotros también Dios necesita levantarnos la moral. Porque muchos de nosotros los cristianos, Dios necesita que la moral nuestra se nos levante, se nos sea levantada. Sí, muchos de nosotros a veces tenemos la moral por los suelos, somos cristianos, pero como que ya no creemos en las maravillas del Señor. Como que ya no creemos que Dios puede hacer las cosas. Como que ya no creemos que Dios va a hacer algo con nosotros. Como que ya creemos que pues ya todo se acabó. Ya no hay más solución. Estoy condenado a vivir esta vida miserable. Estoy condenado a vivir esta situación. Pero el Señor resurge esa esperanza. Levanta la moral. No te olvides que tú eres mi siervo. No te olvides que tú eres mi sierva. Y ahí comienza usted, aleluya, cuando usted entiende y usted dice, pero es que yo soy una sierva del Señor. Dios tiene que tener algo conmigo. Yo soy un siervo del Señor. Algo tiene que hacer Dios conmigo. Aleluya. Pero Dios no se queda allí. Él va aún más lejos. Vayamos al verso 10. Mira lo que dice. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya, santo es el Señor.
Eso significa que no hay que temer porque Él está con nosotros. Son bastante parecidas a las palabras que Dios le habló a Josué, que en capítulo 1, verso 6, donde le dice, esfuérzate y sé valiente. Solo que en este caso es, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque nosotros cuando estamos frente a las circunstancias desmayamos. Cuando estamos frente a las situaciones, ¿qué pasa? Tenemos miedo. A veces nosotros creemos que podemos hacerlo con nuestra propia fuerza, pero cuando nosotros decimos, bueno, yo no sé cómo hago para sobrevivir, no sé cómo hago para estar en pie, no sé cómo hago para orar con todo este cansancio, no sé cómo hago para seguir creyendo en Dios y que todo lo que me ha pasado. Pero Dios ha estado allí, es Él el que dice que ha estado con nosotros. Dice que no debemos desmayar porque Él es nuestro Dios que nos esfuerza. Él es quien nos da la fuerza. Y usted dice, yo no sé dónde saco la fuerza para seguir siendo cristiano. Con tanta cosa que vemos dentro del Evangelio, con tanto ataque, con el enemigo aquí, con el mundo allá, con los hermanos aquí, con el otro allá. Imagínese usted, y usted dice, yo no sé cómo es que yo sigo siendo cristiano. Pero aquí dice, porque Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos está ayudando. Muchos de nosotros hemos tenido ataques, sí. Y de momento dado de tanto y tanto, usted no se cansa, ¿verdad que se cansa? Y usted dice, pero ¿y entonces? Ay, Dios mío, dame fuerza, Señor. Así le decimos a veces. Pero no nos hemos dado cuenta que nosotros estamos, aleluya, batallando con la fuerza de Dios. No, ni siquiera nuestra propia fuerza, porque si fuera por nosotros, hace rato que no hubiéramos nosotros renunciado. Hace rato que estuviéramos nosotros por allá, ¿verdad? Bailando la cumbia. Allá viene María de la Columbia y usted estuviera allá, ¿verdad? Perdido en el diablo. ¿Se da cuenta? Porque si fuera por nosotros no estaríamos en pie. Pero porque Dios es el que nos sostiene, dice que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Estas palabras, gloria sea al Señor, son poderosas. El pueblo de Israel estaba atemorizado y se sentía solo y abandonado, pensando estar atravesando la situación sin la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos sentido que ya la presencia de Dios no está allí? Yo me siento seco, dice. Yo he escuchado a personas así. Ay, yo me siento seco espiritualmente, ya no sirvo. Aunque yo ore, yo siento que no pasa nada. Así que Dios lo está ayudando, Dios lo está sosteniendo, Dios lo está llevando en las manos, en sus brazos, porque la situación está difícil y la gente dice, yo no sé qué pasó, ya Dios se apartó de mí. Y ese es el problema que muchos de nosotros estamos teniendo. Dios nos está sosteniendo, Dios nos está allí animando a no desmayar, porque Dios es quien nos da las fuerzas. Gloria sea al Señor. A veces nosotros queremos abandonar, pero hay algo que no nos permite abandonar. Cuando usted ya está listo para tirar la toalla, algo pasa. Y usted se siente lleno. Ya cuando usted dice otra vez que no sé qué, ay, algo pasa. O Dios le habla, o Dios lo toca, o Dios lo restaura, o Dios hace, pero Dios hace algo. ¿Para abandonar? No, para continuar. Gloria sea al Señor. Así que Dios dice que Él nos ayudará, nos va a sustentar. ¿Cuántas veces, aleluya? Yo me he sentido muchas veces preocupado. A veces yo he perdido la esperanza. A veces digo, ¿será? ¿No será? Pero cuando nosotros estamos en esa situación tan difícil, nosotros debemos de regresar nuevamente. Debemos de regresar a las Escrituras y comenzar a entender y a decir, wow, qué tremendo, Dios está conmigo. ¿Cuántas veces yo he querido tirar la toalla, pero Dios siempre me ayuda? Dios ha estado allí. Muchos de nosotros a veces decimos, no, ya no quiero seguir más. Aleluya. Imagínese usted, y eso que ni siquiera nos están apedreando. Ni siquiera es por estar predicando el Evangelio. ¿Se da cuenta? Y nosotros ya no quiero. Aquel me dijo algo allí. ¿Cuántas calumnias no me han levantado? Gloria sea al Señor. Y a veces yo me quedo atónito. ¿Y en qué momento? Yo ni siquiera. Pastor, aleluya, estuvo siempre calumniándome. Imagínense, yo estuve ayudándole mucho tiempo a él y siempre me calumniaba que decía que era un marihuanero. Nunca he fumado. Imagínense. Qué tremendo. Yo digo, wow. Hasta cuando yo me di cuenta, dije yo, pero ¿hasta dónde llega la maldad? Aleluya. Se da cuenta uno sirviendo al Señor, metido en las cosas de Dios, queriendo servir al Señor, esforzándose, y el otro por allá diciendo maldiciones y un montón de cosas, levantando calumnias, poniéndole tropiezo, aleluya, a los hijos del Señor.
¿Usted cree que Dios está contento con eso? Y luego se sube bien campantes arriba, según ellos, a predicar. Gloria sea al Señor, eso no está bien. Ellos creen que van a ser prosperados, al contrario, se van a degradar, Dios se va a retirar, Dios ya no le va a dar su presencia, se van a quedar solos. Aleluya. Y entonces, ¿qué pasa? La presencia de Dios nos acompaña. ¿Y a usted no le parece algo similar lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 28, verso 20? ¿No le parece? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que en todas las circunstancias que nosotros vamos a atravesar, Dios va a estar allí. Por muy solo que nos vayamos a sentir, Dios va a estar allí. Porque Él lo prometió, eso es lo tremendo. Su presencia va a estar siempre con nosotros. No es siempre cuando usted va, ¿verdad? A sentir y a sacudirse y a hablar en lengua. No siempre va a ser así. Muchas veces usted va a sentir que ya no puede más, que está frío, que está seco, que está... Usted mismo se va a decir, bueno, yo soy un campo de huesos secos. Muchas de las personas se van a sentir sin nada. Pero la Biblia dice que como nosotros primeramente somos hijos de Dios, su presencia está prometida para usted y para mí. Ahora, pero esto no termina acá. Como usted sabe que usted y yo, que somos hijos de Dios, tenemos siempre opositores. Aquellos que son siervos y siervas del Señor siempre van a tener gente que se va a oponer, gente que va a hablar de la persona, gente que va a calumniar, gente que va a decir, gente que va a hacer por todos lados. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, esto es lo que va a pasar. Verso 11. He aquí, dice que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán uno como nada y perecerán los que contienden contigo. Aleluya. Miren cómo van a terminar. O sea que es una cuestión de paciencia, es cuestión de decir, mira Señor, de verdad yo ya no puedo con tal persona. Yo ya no puedo con tal familia, ya no puedo con X aquí, con X allá. Este problema ya me tiene, mire, hasta arriba. Ya siento que me estoy ahogando. Ya no puedo respirar, ya no puedo salir. Y Dios va a dar una victoria tremenda. Porque mire, Dios va a hacer algo maravilloso. Dice que Dios va a avergonzar a esta persona. Porque aquí dice, aquellos que se enojan contra ti, aquellos que siempre están en contra, aquellos que están criticando, aquellos que están todo el tiempo haciendo problemas para que el ministerio no avance, para que esto y lo otro. Dice que el Señor los va a avergonzar, serán avergonzados y también confundidos en sus hazañas. Gloria sea al Señor. Sí, eso fue lo que pasó. Yo me recuerdo, gloria sea al Señor, cuando llegamos a esa reunión y bueno, y comenzamos a hablar, las personas se sintieron confundidas, frustradas. Ya nos descubrieron, ya, mejor vámonos. Es que así es el diablo. Es miedoso, huye, corre. Cuando ya es descubierto, mejor prefiere huir, pero se va avergonzado. Eso es lo maravilloso, gloria sea al Señor. Que cuando son descubiertos son avergonzados y confundidos. Aleluya. Y son como nada después las personas que vienen a ser opositores. Que este no sirve, que este es un aquí, que este es un allá. Pronto que tarde Dios les tapará la boca. Pronto que tarde Dios se levantará. Y pronto que tarde, si usted permanece fiel, si yo permanezco fiel, si permanecemos fiel, Dios nos va a dar la victoria segura. Gloria sea al Señor. Sí, esto es algo tremendo. Ya no van a hacer ni siquiera una piedra en el zapato, como decimos. Ya no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios los va a avergonzar. Se van a tener que retirar. Una persona que es avergonzada, ¿qué pasa? ¿Verdad que sale corriendo? Una persona que es avergonzada en público sale corriendo. No se quiere quedar allí. Eso es lo que pasa. Salen corriendo. Porque cuando Dios hace y expone las cosas, aleluya, entonces estos opositores son avergonzados. Y en este caso, cuando yo expliqué, gloria sea al Señor, al principio, este hermanito era, mira, invisible, pero estaba con nosotros. Invisible. Nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. Invisibles, opositores invisibles, que a veces están con nosotros, pero que no se dan a conocer. ¡Qué tremendo!
porque no quieren ser descubiertos para seguir haciendo sus hazañas. Aleluya. Y eso fue lo que pasó. Mientras que todo estaba, no hay problema. Pero cuando se fue, aleluya, se fue descubierto la situación, a lo mejor nos vamos. Decidimos largarnos. Es que Dios estaba exponiendo la situación allí. Por eso que a veces la gente dice, no, estamos así, escondidito, tranquilo, no pasa nada. Nadie nos va a ver, que allá estoy yo, allá hay un ojo, aleluya. Él está notando todo y dice, te estoy viendo, te estoy dando chance, te estoy dando la oportunidad. ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra y aquí que serán avergonzados y confundidos. Así hay personas que están en estos momentos siendo avergonzados en varios lugares. Y hay personas que próxima o pronto van a ser avergonzados y confundidos porque Dios los va a exponer, porque no están trabajando para Dios, están oponiéndose a la obra del Señor, están siendo opositores de la obra del Señor, están siendo piedra de tropiezo para a veces para ciertos siervos, ciertas siervas, para los hijos de Dios. Aleluya. Usted no se recuerda en Apocalipsis, aleluya, en una iglesia donde Dios le manda a decir, a esta iglesia donde dice, tienen a aquellos que le gusta poner tropiezo. Aleluya. Ponen tropiezo, hacen que la gente coma de sacrificado y por aquí. Adoptan la doctrina de Balaam, qué sé yo, y un montón de cosas. Así hay personas que están haciendo esto, pero Dios ya le tiene un tiempecito, les está dando, mire, dale, seguimos, no hay problema. Pero ya sabes, te atiene a la consecuencia. Si no te arrepientes, entonces es muy peligroso, gloria sea al Señor. Es tremendo esto, gloria sea a Dios. Si a grandes brujos, aleluya, el Señor los ha puesto en su lugar, imagínense aquellos que les encanta y ellos según se emocionan que están haciendo todo bien. ¿Se dan cuenta? Dios les tiene un tiempecito, Dios los está viendo allí, porque la Biblia dice que Dios está irado con el impío todo el día, gloria sea al Señor, y que los ojos de Él están puestos sobre el justo, y dice que sus oídos atentos al clamor del justo. Aleluya, santo es el Señor. Qué tremendo, cuando el justo clama, Dios le oye, Dios le responde y le dice, un momento, espérate un momentito, ten paciencia que yo voy a obrar en esta cosa. Y a veces nosotros decimos, pero ¿y Señor? ¿Y cuándo, Señor? ¿Y qué pasa, Dios mío? ¿Y por qué no arranco, Señor? ¿Por qué todo el tiempo? Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Tarde que temprano Dios los confundirá en sus planes y van a ser avergonzados. Van a tener que aceptar, gloria sea al Señor, que fueron derrotados. Imagínense ustedes, el hermanito me dijo, no, yo estoy orando para que el Señor lo castigue y le envíe fuego del cielo. Wow, dije yo, eso está tremendo. ¿Y por qué? Pues hermano, explíqueme, no, que esto y que el otro. Wow, hermanito, yo creo que usted debería mejor de arrepentirse. Conviértese al Señor, busque al Señor. Aleluya. Pero se da cuenta, a veces la gente como que llega a una situación como que no se dan cuenta, no se están percatando de que ellos están en contra, que están haciendo algo que ni siquiera Dios les ha mandado a decir ni a pedir. La palabra del Señor dice, primeramente, si alguien lo ha ofendido, si algo ha pasado, ¿qué dice el Señor? En la oración, ¿verdad? En la clave de la oración de oro, ¿qué dice? Perdona así como yo he perdonado a mis deudores. Primeramente es uno el que tiene que perdonar. Si uno, aleluya, si algo ha pasado, sí, póngale, gloria sea al Señor, que alguien haya ofendido, usted tiene que perdonar, yo tengo que perdonar, porque si no, Dios ni siquiera me va a perdonar. Así hay muchos dentro de la iglesia que están pidiendo al Señor perdón y Dios no los ha perdonado. ¿Sabe por qué? Porque ellos no le han pedido perdón al otro. Han pasado muchos años haciéndole daño a escondida, invisiblemente, gloria sea al Señor, y ni siquiera se han acordado de decirle, mire hermano, ¿sabe qué? Yo hice esto y lo otro, perdóneme sinceramente. Hoy yo quiero convertirme al Señor, yo quiero que Dios me perdone. Y si Dios no me perdona, imagínense, está terrible eso. Hay personas que ni siquiera se han dado cuenta de esto. Hay personas que, aleluya, han calumniado, han dicho un montón de cosas por ahí y andan bien tranquilos, campantes. Y ellos creyendo, ya, Dios ya me perdonó. ¡No! Mientras uno no ha arreglado cuentas con el hermanito o la hermanita, Dios no lo puede perdonar. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Cuando tú llevares tu ofrenda al altar y si te acordares que tuvieres algo, aleluya, mejor deja la ofrendita allí y ve, reconcíliate. Y después puedes venir, aleluya, porque entonces la ofrenda no será aceptada.
Gloria sea al Señor. Hay muchos que necesitan entender esto. Hay personas que han hecho tanto daño dentro del pueblo, dentro de la iglesia. Han hecho tantas hazañas. Y usted dice, pero que nadie me vio, nadie lo supo. Sí, muchas veces la gente lo sabe. Lo que pasa es que se queda callada. Está orando al Señor. Entonces es tiempo de actuar, gloria sea al Señor. Porque Dios da tiempo, Dios da esperanza, dice, Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios no quiere, aleluya, que hasta el que está haciendo daño, no quiere que él se pierda. Dios quiere que él se salve, que se dé cuenta. Estás caminando mal, estás en el error. No es así. Tienes que venir a mí, tienes que corregir tu forma de caminar. No basta. Y uno, me disculpo, hermano, usted ya sabe, no. Eso no es pedir perdón. Disculpe, no, usted sabe que a veces es la excusa que muchos usan, ¿verdad? Ay, mire, hermano, y la vez pasada, usted se acuerda, ¿verdad? Yo lo ofendí. Pero discúlpeme. No, eso no es una disculpa. Usted, mire, perdóneme, yo la regué. Yo metí las 4, las 5, las 6, las que usted quiera. Perdóneme, porque si no, Dios no me va a perdonar a mí. Y entonces cuando usted ya le pidió perdón, aleluya, y la persona le dice, mira, ¿sabes qué? No sé, te perdono, pues. Entonces usted puede venir. Señor, gracias, porque ahora sí te puedo pedir que me perdones. ¿Se da cuenta? Así funcionan las cosas. Son diferentes las cosas. A veces nosotros, aleluya, arreglamos el asunto simplemente con una excusa. Pero aleluya, este es el problema. La gente esta opositora no va a prosperar. Será confundida. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos dentro de las iglesias? Cristianos que están en oposición a muchos ministerios, a muchos hijos de Dios, simplemente decirlo de esa forma. No prosperan. Siempre están estancados. Y ellos siempre se preguntan, bueno, pero ¿por qué yo no avanzo? Porque lo que pasa es que tienes que pedir perdón. Tienes que arreglar tu asunto con tu hermano, con tu prójimo. A veces ni siquiera es con Dios. Aleluya. Hay mucha gente que ni siquiera su situación tiene que arreglarla con Dios, sino con el prójimo. Hay mucha gente que está mal, anda mal. Y desde hace mucho tiempo. Y la gente dice, no, yo estoy bien. Yo sentí la gloria de Dios. El Señor te está dando chance. El Señor te está dejando sentir su gloria para hacerte ver que todavía te sigue amando, te sigue adorando, te sigue siendo una persona, aleluya, que es especial para Él. Es importante que nosotros entendamos eso. Pero cuando nosotros no llegamos a comprender de que somos especiales, que somos escogidos, que somos, ¿verdad? Nación santa, real sacerdocio. Y a veces hay gente, gloria sea al Señor, que ya Dios, el Espíritu Santo se ha alejado de ellos, pero Dios sigue teniendo misericordia. Él se alejó, sí, pero el Señor sigue teniendo misericordia. Quiere que se arrepienta, quiere que se convierta, porque el infierno es para siempre, es eterno. Aleluya. Pero mire, cuando usted camina con integridad delante de Dios, entonces sí podremos ver esto, lo que dice acá, la ruina de los que se oponen, de los que nos hacen guerra, y entonces vamos a poder ver la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque ahí dice en el verso 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los vas a hallar. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Es decir, la gente ya no va a ser un estorbo, ya no va a ser un problema. La gente ya va a pasar de moda, pónganle. Y todo esto, mis queridos hermanos, es porque verdaderamente, no por usted, no porque usted se las ingenió, es porque Dios es el que nos sostiene. Es porque Dios es el que está allí. El pueblo de Israel vio la situación bien crítica. Usted puede ver la situación bien crítica. Pero recuerde que Jehová es nuestro Dios. Recuerde que Jehová es quien lo sostiene a usted y a mí con su mano derecha. Y nos dice en esta tarde, no temas, yo te ayudo. Eso está en el versículo 13. Eso es lo que dice su palabra. No temas, yo te ayudo. Así que póngase de pie, gloria sea al Señor.